Buenas noches y bienvenidos a este jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy y nuevamente con Claudia Méndez Arriaza. Quique, ¿cómo está? Sigue siendo jueves de Sisi, Claudia. Sigue siendo... No, yo ya dije que me niego. Es jueves de Paches, pero sigue siendo jueves. Yo soy de la Sisi. gran defensora del jueves de Paches y estoy segura que nuestros invitados acá también defienden el jueves de Paches, ¿sí o no? Así es. Yo siempre como Paches todos. Todos los jueves. Sí. Bueno, jueves es de Paches, comer. pero también hay que hacerle justicia a la CICIG y yo creo que no es el Y día de la escogieron por alguna CICIG, razón no los es la jueves. semana de la Los jueves, CICIG, no es creo que es quincena. el año de la Esta es la CICIG, quincena, es el sí, año pero de la CICIG. Vamos a compartir en esta primera parte del programa con Manfredo Marroquín, que nos acompaña nuevamente, es presidente de la Junta Directiva de Acción Ciudadana. Y nos acompaña también Jonathan Lemus, investigador investigador del tema de los partidos franquicias, el término que hoy salió acuñado también en ese informe de la CICIG el día de hoy. Así que bienvenidos a ambos. Gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Y un poco detrás de Claudia. cámara hablábamos sobre cómo nuestros dos invitados han acuñado desde los campos en los que trabajan dos términos que han sido determinantes y que hemos escuchado esta mañana. Jonathan lanza en el 2012 una investigación en la cual dice hay partidos franquicia en Guatemala. Y Manfredo viene denunciando ya de varios años atrás la empresa electoral. Ha dicho el comisionado Iván Velázquez, Jonathan, que el partido franquicia simplemente es una ficha que está lista para cada evento electoral y para venderse al mejor postor. Explícanos tú, ¿qué significa eso? Sí, en efecto, esa es una de las variantes del partido franquicia. Cuando surge el concepto de partido franquicia, que como tú bien apuntabas, se da en el 2012, hace 3 años precisamente, hablábamos de que en ese momento queríamos estudiar cómo los partidos creaban sus organizaciones internas. El argumento era que los partidos, para no incurrir en esos costos de crear organizaciones, que en cualquier otro país del mundo pues los partidos crean organización territorial, en Guatemala lo que los partidos hacían era que utilizaban, digamos, la marca del partido y la cedían a líderes locales temporalmente para el tiempo de elecciones, para que estos fueran los que desarrollaran la organización y a cambio recibían la candidatura con ese partido. Básicamente la lógica detrás de este concepto es de que la política se convirtió en una cuestión transaccional. Claro, hay una cuestión financiera que podría ir también, pero básicamente era un intercambio. Yo te doy organización local y el Partido Nacional pues me da la candidatura. Es básicamente en eso consistía el concepto y luego pues también tenemos las variantes como esos partidos que se convierten en fichas que luego son distribuidas para aquellos que no quieren crear la organización ni cumplir con los requisitos de la ley electoral. Que fue un poco parte también de lo que hablaban hoy en el informe con respecto a Café, por ejemplo, o incluso a MR, que lo estaba por utilizar Alejandro Sinibaldi. Ese es ese otro tipo de partido que existe, que está en la ficha, que a veces, bueno, incluso la Gana, que en este momento ni siquiera se está utilizando, porque su secretario general, que renunció hoy, el secretario general, dice él, y su secretario adjunto están vinculados en este tema del chico dólar. Esa es la otra figura también, Jonathan, esa figura del partido que se guarda, Sí. se mete en una gaveta y cuando se requiere se vuelve a sacar. Pero yo creo que incluso los partidos grandes en la actualidad manejan el concepto de franquicia, es como una empresa, ¿no? Si yo quiero crecer y no tengo el capital para hacerlo, busco vender mi marca para que otro incurra ese costo administrativo, costo operativo. Es la clave del descubrimiento, tanto una ficha guardada como Como un gran incluso el en partido que funcionamiento. iría en primer lugar en las encuestas. Ahorita yo considero que es un claro ejemplo de partido franquicia, porque se basa mucho en los liderazgos locales, no es un crecimiento interno, sino que es ese crecimiento de tercerización de la organización, si lo ponemos en esos Ahora, términos. Manfredo, escuchamos hablar a Jonathan y escuchamos la palabra franquicia, escuchamos la palabra mercado, venta, y pareciera que estamos hablando más bien en términos de mercado. Y tú dijiste empresas electorales, de qué, cómo se puede explicar que hablamos de política, pero hablamos de compra-venta y de este tipo de transacciones. Sí, bueno, complementario al concepto de franquicia electoral, nosotros desde el 2003 hablamos de empresas electorales, porque, bueno, la franquicia se da cuando ya existe el partido, pero en realidad el partido nace con una visión totalmente mercantilista, es decir, va a servir para hacer transacciones. No nace con una filosofía política, ni nace con un grupo que
tiene un pensamiento ideológico de determinada tendencia. Cada vez más los partidos en Guatemala nacen como una oportunidad de hacer negocios. Y yo diría, no es el caso de todos, porque sería injusto decirlo, pero sí de la mayoría. De la mayoría, y lo triste de esto es que ha funcionado, ha funcionado. Nosotros en los estudios desde el 99 demostramos que los partidos que más invierten, que más gastan en una campaña, son los que obtienen el mayor número de cargos a puestos de elección popular y normalmente también obtienen el gobierno, ya sea en la primera o en la segunda elección que participan. Es decir, que es un modelo que es rentable, paga. Parte de ese concepto, usando los dos conceptos, los dos términos, y especialmente el tema de que mientras más se invierte en una estructura, esa es la que más potencialidad tiene de ganar. Pero no simplemente que sean franquicias o empresas, sino que buscan, por ejemplo, estructuras regionalmente que tienen acceso ya a algunas alcaldías que ya tienen bajo control, y eso genera el dinero, eso genera los frutos para poder, de las mismas obras, de los listados geográficos de proyectos, estas cosas, que sea ese el mecanismo a través del cual se generan esos ingresos. Ese es el concepto en general, Manfredo. Sí, y por eso precisamente lo que se busca con la reforma electoral es quitarles ese espacio de discrecionalidad a los partidos, que es gigantesco, porque la ley, recordemos que los obliga solo a tener organización territorial en 12 departamentos y en 50 municipios. Y el resto se subasta, bueno, todo se subasta, pero el resto se subasta más aún. Entonces, yo creo que esa distorsión, porque al final es una distorsión de lo que debería ser un partido político, y que los mismos legisladores han ido protegiendo, porque no han querido legislar para cambiar ese sistema, es lo que nos ha llevado a esta crisis. O sea, la política se volvió una moneda de cambio, ¿verdad? Ahí ya no hay contenido programático, ideológico, de liderazgo. Ahí el lenguaje es dinero. ¿Cuánto tenés? Jonathan, hablemos de eso, el financiamiento de partidos políticos. ¿Cuál es la ecuación perfecta o cuál es la ecuación que va a funcionar? ¿Financiamiento público, financiamiento privado, una mezcla de ambos? ¿Dónde está la salida? A partir del reporte que se publica hoy de CICIG, creo que obviamente el financiamiento es el tema que tenemos en la agenda. Ahora, cuando yo escuchaba la intervención del comisionado, creo que académicamente sí podríamos hacer un poquito de una modificación quizás al argumento, porque se dice que el financiamiento causa el sistema de partidos políticos que tenemos. ¿Y cómo lo modificaríamos? Yo creo que es una relación que va en las dos vías. Yo no creo de que se pueda decir de que el financiamiento es la única variable. Y antes de haber tocado este punto, quería mencionar el hecho de que este modelo de partido, ya sea empresa electoral o partido franquicia, existe porque tenemos un sistema donde el clientelismo es posible. O sea, tenemos una estructura como país donde es mucho más fácil llegarle al electorado a través del clientelismo. Entonces, cuando existe el clientelismo, obviamente los costos de campaña aumentan y es ahí donde se abre esa puerta para que entre ese financiamiento, que obviamente, como se demostró hoy, es espurio, es ilícito en la mayor parte de los casos, pero no podríamos decir, digamos, de que solamente por ahí está el problema. Regresemos a ese planteamiento. Tú desafías un poco el argumento que estás sosteniendo, el argumento central. Entonces, ¿cómo lo planteas? Yo considero que no podemos dejar completamente de lado el financiamiento privado, porque incluso en el estudio de CICIG se habla de un financiamiento que tiene un contenido programático, o sea, y lo vemos en las democracias modernas, o sea, yo soy de derecha o de izquierda o lo que sea, y yo voy a meter mis recursos en esa causa, ¿no? Yo creo en la libre empresa, o yo creo en un Estado que tenga más intervención en la economía, y yo voy a financiar a los partidos que vayan por ahí. Yo creería en un partido ecológico, por ejemplo. Exacto, entonces tú tienes derechos. Mi financiamiento. Exacto, porque es una causa la que quieres defender. El problema es que no tenemos un sistema de partidos programáticos. Entonces, cuando no existe ese sistema, por mucho que uno quiera defender una causa, no son los partidos los medios para hacerlo. Entonces yo tengo que hacer una fundación o tengo que hacer una ONG o cualquier otra forma de activismo, digamos, para defender mis causas. Entonces yo creo que sí tenemos que poner en perspectiva el problema y darnos cuenta de que tiene que ir en dos vías: mejorar la fiscalización del financiamiento para que sea transparente y sepamos quién financió a qué partido, pero a la vez
que haya una transformación en el sistema de partidos políticos para que yo pueda financiar un partido y me sienta cómodo haciéndolo. Bueno, pero obviamente por parte del modelo es que este informe era un informe sobre el financiamiento de los partidos políticos. Aparte claro. está la estructura de la persecución penal en contra de la corrupción, que es la que estamos viendo constantemente que se está llevando a cabo, y aparte que lo recomendó él al final, que es que se dé apoyo, que aunque no es perfecto, dijo, se le dé un apoyo a la propuesta de reformas a la ley electoral y de partidos políticos en la línea de lo que el TSE planteó. Pero hay otro tema más profundo que plantea, que tú lo has planteado también varias veces, Manfredo, y es el tema de la cobertura del espacio de medios, porque un altísimo porcentaje del recurso que se utiliza para hacer campaña es obviamente en espacios de radio o de televisión principalmente, y eso absorbe un porcentaje alto del presupuesto, pero además obviamente implica que hay control, porque él habla de los infocomerciales y de mecanismos que permiten, bordear esos reglamentos que están vigentes. Sí, mira, hay dos grandes disparadores del gasto de una campaña electoral. Uno es el factor tiempo, o sea, cuán larga es una campaña electoral, y el otro son los medios de comunicación. Entonces, lo que se busca en un sistema electoral que pretende que el dinero no capture a la política es controlar esas dos variables. Tiempo. Guatemala tiene una de las lapsos de campaña electoral más grandes de América Latina. El promedio está en mes y medio, 45 días. Aquí estamos todavía en casi 4 meses, 90 días y pico, ¿no? 3 a 4 meses. Entonces es muy largo ese periodo. Eso obliga a los partidos, obviamente, a desplegar un esfuerzo financiero muy grande. Y la otra variable es que los medios de comunicación no tienen ningún tipo de control sobre este tema. De hecho, lo que se está buscando es que el tribunal sea el único contratante de los espacios de medios y haya una fórmula más que garantice más equidad en el reparto de los espacios de medios. Pero evidentemente esto tiene un costo, porque Guatemala ha ido en la ruta contraria a todos los países del resto de América Latina, y es que ha ido cediendo el control de las frecuencias. Pero hay una alternativa, Manfredo, porque por ejemplo, son usufructos. Sí. Y es una legislación que se ha modificado, de hecho, 2 o 3 veces en los últimos 5 años. Entonces, podría simplemente condicionar esos usufructos para que en 45 o 60 días de campaña se otorgue una hora al Estado, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, para que sea este el que reparte de manera equitativa y igualitaria esos tiempos en radio o en televisión, porque son frecuencias del Estado que están simplemente en usufructo a los privados. Entonces, obviamente estás cambiando la condición del usufructo, pero es que el Estado no recibe nada a cambio de esos usufructos. Exactamente, ese es el problema. Y eso que tú planteas existe en los medios oficiales, sí. Pero los medios oficiales ya son prácticamente inexistentes en Guatemala. Pues que existe la TGW, sí, no llega, y para de contar, ¿no? El canal no sé si todavía funciona. Está concedido a una organización. Entonces el Estado se ha venido despojando a sí mismo de sus propios medios. Entonces un Estado raquítico que no puede frente a los poderes privados que manejan el control de los medios. Pero aquí está Jonathan tratando de equilibrar la balanza y nos dice primeramente el financiamiento privado no es del todo, no hay que satanizar del todo el financiamiento privado, toda vez se cuente con sistemas de fiscalización y de hacerlo transparente, puede ser legítimo. Ahora lanzo la pregunta, ¿hay que acortar la campaña electoral? 1, 2, ¿es la solución hacia los medios de comunicación conceder el tiempo a la autoridad que rige las elecciones? Bueno, vemos que en la legislación tenemos un tiempo de campaña de 3 meses, si no estoy mal, sí. Pero al final termina siendo de 4 años. Considero, y esa es una apreciación personal, que la solución no pasa por tener una ley prohibitiva. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que es un problema de sistema. Si lo vemos desde el punto de vista económico, digamos, ¿por qué necesito estar en campaña 4 años? O sea, somos seres racionales, no, nadie quiere gastar tanta plata realmente, o sea, ninguna persona... Depende, si no te cuesta nada. Bueno, sí, pero sí, aún así, una persona racional trata la manera de disminuir sus costos. Ahora, la razón por la cual tenemos campañas tan largas es por esa debilidad de los partidos políticos. Porque en una democracia moderna, un partido político dice algo de la persona. Si yo soy republicano en Estados Unidos, usted va a saber cuál es mi posición con respecto a los impuestos,
con respecto al aborto, con respecto a la migración, lo que sea. Pero aquí en Guatemala ser parte del partido A o el partido B no me dice absolutamente nada. Entonces yo tengo que gastar esos 4 años en darle a conocer a mi electorado o a todo el electorado de qué me trato, qué es lo que hay sobre mí que me tiene que hacer el próximo presidente, alcalde, lo que sea. Entonces yo creo que es un problema de sistema, para empezar. No creo que solamente por una reforma a la ley que diga se prohíbe la campaña de 4 años, pues se vaya a acabar el problema. Lo otro con respecto a los medios, de nuevo, yo creo que también tenemos una cuestión de la debilidad del sistema de partidos. Tenemos 28 partidos, 30 partidos por ahí, muchos de estos no se utilizan, pero a la hora de abrir el espacio para que todos estén presentes en medios, pues al final también estamos generando altos costos de información para el electorado, ¿no? Porque yo tengo que decidir entre 28 partidos y ver cuál de todas estas opciones que no se diferencian es la que tengo que escoger. Entonces yo creo que sí tenemos que ir, y no me opongo, digamos, a que se tenga que ir fomentando que haya más competencia, pero sí considero que tenemos que tomar en cuenta esas variables de nuestro sistema de partidos antes de proveer soluciones como estas. La dinámica que se da en ese caso, como decías, es que esa multiplicidad de partidos nos daría esto de que tú dices de que tienen que tener más partidos, más espacios, pero al final el tema tiene que ver con el tiro en los dos extremos. Te lo decía Manfredo. Dura 4 años la campaña porque es un barril sin fondo. ¿Cuál es el barril sin fondo? La corrupción, producto de contratos con el Estado, permite que entonces tengan una cantidad sin fin de recursos, por lo cual pueden gastar durante 4 años tranquilamente. Ojo, no son los 28 partidos los que gastan durante 4 años. Hay 2, 3, 4 partidos que tienen acceso a eso. Entonces, y ahí es a donde llegamos, porque dominan el Congreso a través del listado geográfico de proyectos, logran generar su plataforma de generar ingresos. Entonces, es el gasto público, un lado, y es la libertad de que cualquiera que tenga dinero puede financiar un partido. Esos son los dos balances que nos hacen tener el modelo que tenemos, Manfredo. Sí, exactamente, y yo creo que es un modelo que ha demostrado ya suficiente perversidad, porque ha dejado al país en un atraso realmente vergonzoso respecto al resto de América Latina. Y yo creo que también tiene que ver con el ejercicio ciudadano. Yo creo que en Guatemala estamos realmente en pañales en términos de participación. Claro, es lo que dice de Jonathan. Ejercicio ciudadano. De tener partidos sólidos, no estaríamos discutiendo cuánto tiempo, cuánto dinero, quién los financia. Exactamente. Entonces, al final los partidos que tenemos son un espejo de la sociedad que tenemos. Y hay que reconocer que somos un país con una ciudadanía en construcción, con muchos atrasos debido a nuestra propia historia. Y yo diría que va a ser un proceso que, para cortar tiempos en ese atraso que tenemos, vamos a necesitar de liderazgos muy sólidos, muy fuertes, porque son los liderazgos los que te permiten adelantarte, o la ausencia de los mismos, estar como estamos hoy, atrasados. Jonathan ha sido un estudioso a lo largo de 4 o 5 años de sistemas políticos alrededor del mundo y los ha visitado personalmente para conocerlos. Acá Manfredo nos dice necesitamos liderazgos para arrancar de nuevo. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Se rompe una era con todas estas denuncias de parte de CICIG? ¿Vamos camino hacia la creación de una nueva? ¿Cuál es esa vía de salida para formar esos partidos políticos de los cuales tú hablas? Y si encuentras un sistema político que hayas estudiado en el mundo con el que quieres hacer comparación, puedes colocarlo de ejemplo para que conozcamos. Pues, cuando se hace ese estudio de los partidos franquicia, uno de los argumentos era de que la teoría de la elección racional dice que los sistemas están en equilibrio, o sea, es muy difícil que cambie. Y por eso es que antes de que sucediera todo esto, todo el mundo decía, pero ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no nos indignamos, pero no pasa nada? Yo creo que las acciones, investigaciones y denuncias que ha presentado el Ministerio Público y la CICIG son ese choque exógeno que mueve el sistema y que lo hace salir de ese equilibrio y que puede generar un nuevo equilibrio. El fin de la era, digamos. Exacto, yo creo, sí, estaría de acuerdo con eso. Ahora, para que esto nos lleve a algo positivo, creo que tenemos que empezar a entender la política no solamente como una cuestión de dinero, sino como una cuestión también de organización. El partido franquicia está basado en que los partidos no quieren hacer organización porque no le ven la utilidad, porque la ven costosa y no es útil para ellos. Pero si realmente se invirtiera en organizaciones, se reducirían mucho esos costos de publicidad, de aire y demás, porque las organizaciones políticas al final
dan esa capacidad estratégica para poder desplegarse en territorio, para poder llegar a la población. Yo considero que por ahí hay una solución importante y como decía Manfredo, necesitamos liderazgos que afronten ese reto de construir organizaciones y como decía aquí que siempre, ¿no? Construir ciudadanía. Y los partidos tienen, o los líderes políticos que se quieran involucrar a partir de esta coyuntura para el futuro, tienen que entrar por ese lado, considero yo. No hay ningún sistema político que tengamos que copiar. ¿Qué piensas en este momento de comparación? Yo creo que no, yo creo que Guatemala tiene que desarrollar sus propios sistemas, pero que siempre tengamos como principios generales, que sea legítimo, que sea representativo y como les digo, que tome en cuenta a la ciudadanía desde abajo, que no sea una cuestión que el político solamente vea al ciudadano como un voto más, sino que realmente lo tome en cuenta en su toma de decisiones. Es parte del proceso, es parte de la información que está reflejada en ese informe, tanto el trabajo de Jonathan como el trabajo de Manfredo de Acción Ciudadana. Vamos a ver qué nos dicen las redes sociales, porque después nosotros también tendremos a Catalina Soberanis para hablar acerca del informe. Gracias, Quique. Vámonos a las redes. Nos dicen a través de las mismas, Ana María, increíble que una campaña dure 5 meses. En España la campaña para las elecciones legislativas dura 30 días. El doctor Hernández, actualmente las campañas duran 4 años. Cada 4 años, lo que es totalmente abusivo y perverso. Javier, nadie hace limonada con toronjas. Primero exorcizar la cuestión pública, empezando por el Congreso. Hugo nos dice, el informe de CICIG puede ser bueno, pero queremos nombres de financistas, cantidades, partidos, cárceles, lo que dice Hugo. Nos dice también Dulce, negocio es negocio y los medios se benefician más en época electoral. Y nos dice también Giovanni, en Guatemala los políticos desaparecieron, ahora son comerciantes, los réditos son mejores. Este será el tema que estaremos tratando esta noche también a las 10 p.m. Desde ya le doy a conocer que usaremos el hashtag financiamiento CICIG como nuestro hashtag de la noche. Vamos a la pausa. Tenemos un segundo tema de entrevista a las 8:45.